Referente a este señalamiento que hago sobre estos empresarios, estos 15 grandes empresarios, ¿sí nos podría compartir quiénes son los que ya se han, bueno, en los nombres de estos empresarios que ya entraron a esta fase en donde van a recuperar este dinero y van a aportar estos recursos precisamente para estos programas que usted va a echar a andar sobre esta situación? Y la segunda, sobre esto que ya acaban de dar este panorama de ya tener bien definido las curvas, el fin digamos, de las fases, ¿cómo va a ser el trabajo en este caso del presidente de la República? ¿Va a reiniciar las giras? ¿Va a ir a hospitales donde hay, o bueno, va a continuar con esas visitas de hospitales? ¿Cómo va a ser esta nueva jornada de trabajo a partir de hoy? Y finalmente, bueno, retomando la parte de los empresarios, también hay una gran parte de mexicanos que son morosos que no le han pagado al fisco. Ahí con ellos también va a ser las mismas, el mismo llamado, cómo le va a hacer las condiciones precisamente para que ellos se pongan al corriente con los impuestos. Bueno, nosotros vamos a continuar predicando con el ejemplo. Tenemos que seguir cuidando que en todo el gobierno se cumpla con la sana distancia, evitar contagios. Esto lo hacemos en las reuniones que se tienen a diario, en las salas. No hay más de 50, aquí mismo, en los actos. Eso va a continuar. En mi caso, lo mismo, me cuido con la distancia adecuada. Lo empecé a hacer hasta en las giras, que es, por cierto, muy pues incómodo, porque yo estoy acostumbrado pues no solo a saludar, sino a abrazar y también a besar. Y ahora pues no, es de lejos. Y así vamos a continuar. Tenemos todos que seguir las recomendaciones, porque por eso son buenos los resultados. Ya un día vamos a compararnos con lo que ha pasado en otros países del mundo, pero les adelanto, somos los mexicanos de los mejores del mundo en comportamiento y en buenos resultados, de los mejores del mundo, los mexicanos. Nada más que vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas, vamos muy bien y por eso vamos a seguir con todas las recomendaciones. Estamos trabajando para desatar todas las acciones de apoyo a la economía, como les comentaba, en mayo y junio. Ya se está trabajando con ese propósito, vamos muy avanzados. Y cuando podamos salir con cuidado, pues vamos a visitar, por ejemplo, las refinerías, porque necesitamos adelantar los planes de rehabilitación de las refinerías para procesar más crudo en el país y producir más gasolinas, comprar menos gasolinas
en el extranjero. Entonces, son de las prioridades. Yo ayer les comentaba que tenía una reunión con los servidores públicos del Banco de México, pero no es hoy que tengo esa reunión, me equivoqué. Hoy, ¿para qué? Pues para ver si los convenzo de que nos adelanten lo que nos tienen que dar en abril, porque nos corresponde por la garantía que existe. Si hay depreciación de la moneda, el Banco de México tiene que compensar a la Secretaría de Hacienda. Entonces, esto, de acuerdo a la norma, es abril, pero podríamos buscar un mecanismo para que se adelantara ese recurso o parte de ese recurso, con el compromiso de que si al final del año, que es lo que espero, se fortalece el peso, es decir, se regulariza la situación cambiaria, se aprecia nuestra moneda como veníamos todo el año pasado, se apreció el peso. A partir de enero, por el coronavirus, se ha depreciado. Nos ha ayudado mucho el que todo el 19 se apreció el peso. Llegó a ser el primer lugar el peso como moneda fuerte con relación al dólar en el 2019. Y ya a partir de la crisis del coronavirus, pues se depreció el peso, pero como traíamos pues una ventaja por la fortaleza de nuestra moneda, eso nos ha ayudado también a resistir mejor la crisis económica, la crisis financiera. A eso también me estoy dedicando, porque el compromiso es que salgamos de esta crisis sin endeudar a México. En otras crisis lo primero es pedir dinero prestado a organismos financieros internacionales o a los bancos. Y aprovecho también para hacerle una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales, que no a la primera de cambio recurran a créditos y que se utilice como excusa o argumento la crisis del coronavirus, porque no hemos dejado de enviarles a los estados sus participaciones. Entonces, que primero, antes de recurrir a un crédito, que hagan un esfuerzo de austeridad republicana, que reduzcan los costos en el gobierno, que le cueste menos al pueblo mantener al gobierno. Esa es una fórmula. Eso permite ahorros. Y lo otro es que no haya corrupción. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque se liberan muchos fondos para el desarrollo. Bueno, a eso me estoy dedicando. Acerca de los empresarios,
cuando se dio a conocer que enviaba yo la carta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de 15 empresas que tienen recursos y que deben, según el SAT, 50,000 millones de pesos. A partir de ahí, algunos se han acercado al SAT, han llegado a revisar cuentas y hasta ahora se tiene un compromiso de que van a pagar de esos 50, 15,000 millones. Eso ya se tiene. De esas 15 en general, no puedo decir los nombres porque legalmente no está permitido y además no es conveniente por cuestiones de ética y de humillación. Pero sí hay de esas 15, si les puedo decir, algunas que dijeron no, vámonos al pleito. Bueno, yo creo que mañana les puedo informar a detalle cuántas no quisieron nada y quieren irse a… Claro, tienen el derecho de acudir a las instancias legales, como también nosotros. Les aclaro que de las 15, no todas pueden ser denunciadas por la vía penal, pero sí hay quienes, según el SAT, cometieron fraude fiscal y cae en la esfera del derecho penal. Y yo también espero que ellos comprendan que no es nada personal, es una regla en el gobierno. Todo aquello que implique una ilegalidad se procede, sea quien sea. Ya no hay impunidad. Y además el presidente no puede ser tapadera, no debe ser tapadera, porque pierde autoridad. Imagínense si llega la directora del SAT o el secretario de Hacienda o el de Inteligencia Financiera y me presentan una evidencia de fraude y yo les digo, guarda ese asunto, espérate, no es tiempo. Ese funcionario lo primero que imagina es el presidente está actuando en complicidad con un presunto delincuente. Entonces, no, ni con el funcionario más cercano, con un familiar, con nadie. Si hay una denuncia, tiene que darse curso a esa denuncia. Esa ha sido la regla y va a seguir siendo la regla. Y ojalá y lo entiendan. Ya no va a haber encubrimiento. Andaba yo buscando la palabra adecuada, porque esto es como la geometría del lenguaje, poner las palabras en donde deben de ir. Exactamente es encubrimiento.
no complicidad. No podemos encubrir a nadie. Como ya están estos 15,000 millones y estamos seguros de que otros que no están en los 15, pero que sí hay, se hizo esta lista de 15 porque son muy grandes, imagínense 15 que deben 50,000, ¿cuál es el promedio? Como 7,500 millones por empresa. ¿Cuánto es 7,500 millones? Muchísimo por empresa. Y además tienen para pagar, porque no es un promedio de 7,500 y que no tengan, no, estamos hablando de empresas que sí tienen para pagar esa cantidad. Ese es el promedio, ¿no? Más o menos. 3,000 millones. Exactamente, 3,500, 3,000 o 3,500 cada uno, y tienen para. Afortunadamente, les decía, ya hay 15,000 comprometidos en cuanto a esto. Sí, es que es 3,500 en promedio porque hay unos, sí, hay uno que tiene cerca de 10,000. Hay dos así, que me acuerdo.